¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la emisión de hoy de su programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan a través de las emisoras comunitarias de ARPAS que a esta hora se enlazan para transmitir este programa que producimos desde la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. También saludamos a quienes nos ven a través de las redes sociales y a quienes nos siguen en nuestro canal de Spotify Ecotopía. El cuidado de los ecosistemas, la importancia de la educación ambiental y la necesidad de generar diálogos intersectoriales son claves para tener presente en el marco del Día Mundial del Ambiente que se celebra cada 5 de junio. ¿Qué inspira la defensa de la naturaleza y a quienes realizan esta labor y cómo unir esfuerzos para cuidar nuestro planeta? Sobre esto hablamos en Ecotopía y tenemos el gusto de contar con la participación este día del ingeniero Mauricio Cermeño. Él es presidente de la Junta Directiva de UNES y también rector de la Universidad Técnica Latinoamericana UTLA. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Qué gusto tenerle con nosotros y nosotras. Pues para mí es el gusto. Muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Ingeniero, decíamos al inicio, estamos ya a pocos días, ya pasado mañana, miércoles 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente, esta fecha que se estableció hace 52 años por Naciones Unidas, un día que invita a reflexionar sobre cómo estamos, sobre qué estamos haciendo también para cuidar y proteger nuestra naturaleza. En este marco, pues quisiera que iniciáramos esta conversación hablando sobre cómo está el ambiente en El Salvador. ¿Qué le pasa a nuestra naturaleza? Bueno, indudablemente El Salvador, diría yo que es el país más crítico a nivel de Centroamérica. Sabemos que la deforestación es muy alta, que viene desde hace muchos años, no es cosa de ayer, sino que ha existido mucha ambición, diría yo, económica, de manera que con los cultivos y la ganadería se ha venido deforestando el país. Se dice que del bosque original ya tenemos menos del 2% del territorio nacional. O sea que es difícil para alguien conocer cómo era este bosque antes de que vinieran los españoles. Que con la venida de los españoles es que comienza la explotación muy fuerte para tener más ingresos económicos. Y eso nos ha dificultado. Además, el tráfico que tenemos en el país es extraordinariamente alto. Eso nos arroja una gran contaminación del aire. Cuando uno, por ejemplo, va aquí por la carretera hacia La Palma y voltea a ver en un mirador hacia la zona de San Salvador, lo que mira es una nube de smog bien pronunciada. Y la nube de smog es tan larga que puede uno vislumbrar que llega como hasta Sonsonate y por el otro lado hasta San Vicente. Así estamos. Si alguien quiere ir más cerca para ver ese fenómeno que ocurre en el país, puede ir al mirador de los Planes de Renderos y desde allí voltear a ver. Hay personas que yo he llevado allí a ese mirador para que observen este fenómeno y vienen asustadas y me dicen que de ahora en adelante todo el tiempo voy a andar con mascarilla ahí en El Salvador. Entonces estamos gravemente contaminados. Ya no digamos los ríos, prácticamente el 100% de los ríos y los lagos del país están gravemente contaminados. Ya no son aptos para que las personas consuman el agua. Ni para riego, no debería de utilizarse para eso. Sin embargo, se utiliza, a pesar de la contaminación, porque esa contaminación al final llega a los alimentos. Y los alimentos, pues nosotros los consumimos. Entonces, es muy grave y
el uso indiscriminado de plaguicidas, de todos los agroquímicos. Eso provoca grave contaminación, no solamente para la naturaleza, para los animalitos, para la vegetación, sino que también para los seres humanos. Entonces, casi ninguno de los elementos vitales podríamos decir que son recomendables para los seres humanos en el país. Si habláramos en términos comparativos, ingeniero, de cómo en la historia el país, digamos, se ha venido degradando, ha venido teniendo todas estas afectaciones que ya usted mencionaba, ¿cómo ha sido este avance y también cómo ha sido esta incorporación de lo que ahora conocemos como el desarrollo, que se vende como algo que nos va a permitir mejorar condiciones de vida, pero esto va en muchas ocasiones en detrimento de la condición de la naturaleza? ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, después que termina la Segunda Guerra Mundial, en el mundo viene un desarrollo. Y en la Segunda Guerra Mundial se ocuparon muchos químicos para combatir, para matar a los enemigos. Se hicieron enormes fábricas de estos productos. Y después que se acabó la guerra, dijeron, ¿para qué vamos a ocupar estas fábricas y estos productos? Entonces a alguien se le ocurrió que podrían servir para eliminar lo que llaman plagas. Y así esos productos como el DDT, que tuvo un gran apogeo en el país, se utilizó mucho, y eso incentivó a los agricultores a hacer más intensivos sus cultivos. Entonces se cultivó sobre todo algodón en la zona baja del país y que se regaron con DDT. Posteriormente se descubrió que el DDT era un enorme veneno, mortal no solamente para las plagas, sino que para los seres humanos, especialmente a los mismos agricultores que riegan estos venenos. Un cancerígeno, de manera que fue prohibido prácticamente en todo el mundo. Pero es tan grave la contaminación del DDT que se ha descubierto trazos de DDT hasta en los pingüinos que están en el Polo Sur, sí, que allí nadie lo riega, pero a través de las corrientes de los ríos, las corrientes en el mar, llega pues la contaminación hasta esas zonas. Se dice que prácticamente la generación después de la Segunda Guerra Mundial por esta contaminación se le puede llamar la generación del DDT. Entonces ahí comienza digamos la intensificación de la contaminación ambiental y luego viene el proceso de industrialización. Y con ello también, por ejemplo, el uso del plástico, que son derivados del petróleo, para casi todos los productos. Ahora hasta los carros prácticamente son de plástico. Esto va a parar al mar. Y se convierte en lo que llaman microplásticos, que se lo comen los peces y luego nosotros comemos los peces. Sí. Entonces nos contaminamos. En el mar es una enorme contaminación por plástico. Se dice que ya hay 5 continentes adicionales en los mares que son de puro plástico. Así de grande es la contaminación. Y luego también esta industrialización trajo consigo el incremento de los vehículos automotores. Eso nos da pues esa contaminación atmosférica y es tanto que es lo que principalmente produce la contaminación para el cambio climático. Y el cambio climático se considera la amenaza más grande que tiene la humanidad en estos días. Sí. Aún así,
desafortunadamente los que venden petróleo y los que todavía son dueños de grandes fábricas niegan incluso que exista el cambio climático, porque afecta a sus intereses. Entonces, también ha habido otro tipo de contaminación que rompe la capa de ozono y con eso se va formando el agujero de la capa de ozono que hace que esa capa de ozono es protectora de los rayos ultravioletas, pero al no existir, entonces hay más contaminación por rayos ultravioletas y eso produce cáncer de piel. Estamos más expuestas. Entonces, el grado de exposición de la humanidad pues es mayor. Sí. Y naturalmente el crecimiento de la población, que todas las personas ya que viven en las ciudades ya no pueden prácticamente transportarse si no tienen carro. Entonces eso provoca pues mayor volumen de vehículos en el medio ambiente y mayor contaminación. Ingeniero, usted decía la crisis climática como un problema que está afectando, ¿no? Que nos afecta no solamente en la vida de las personas, sino en el planeta, ¿no? Que está agravando. A esto se suman las acciones humanas como la deforestación, la tala indiscriminada de árboles, que provocan además el aumento de la temperatura. Sabemos o se sabe en el mundo que las grandes industrias son responsables en mucho de estas acciones. ¿Cuáles deberían ser la reacción o la respuesta estatal ante estas problemáticas que siguen profundizando las grandes industrias y que vemos que o es muy poco o es nulo lo que se está haciendo? ¿Cuáles deberían ser las respuestas? Bueno, en primer lugar, los estudios científicos es lo primero que hay que hacer, monitorear cuál es la gravedad del problema. Eso lo está haciendo ya las Naciones Unidas a través de una red de investigadores meteorológicos, que es una red de entre más de 2.000 científicos de todo el mundo que monitorean en todas partes cuál es la gravedad del problema. Pero estos estudios científicos no servirían de nada si los políticos no les hacen caso. Entonces, para los políticos principalmente, porque son los que tienen que tomar las decisiones, lo primero es que se informen de estos estudios. Debería ser un requisito para que alguien sea candidato a un puesto público que pase un examen de medio ambiente para que realmente puedan dar respuesta a estos graves problemas, porque a cualquiera se elige para un cargo público simplemente porque hace promesas bonitas que muchas veces ni cumplen, pero mucho menos tienen conocimiento de este tipo de problemática. Y luego pues si alguien está consciente de la problemática, indudablemente tiene que buscar quiénes son los responsables de que están contaminando más. En el caso del cambio climático, pues se dice que el uso del petróleo, los derivados del petróleo, de los principales causantes. Entonces de ahí que debe de ponerse coto a los grandes petroleros, a los que usan los derivados del petróleo, como las plantas térmicas de generador de energía eléctrica, los vehículos, que a raíz de toda esta problemática ya existe medidas a nivel mundial para ir disminuyendo el consumo de combustible, por ejemplo. Y se habla pues de que para ya el 2030 en adelante deben haber más vehículos eléctricos. Y algunos están haciendo investigaciones para que se utilice combustible derivado del hidrógeno. Estas son cosas que tienen que hacerse, pero
De poco servirán si, por ejemplo, para cargar con electricidad un carro, las plantas eléctricas son térmicas. Entonces, de nada serviría, porque entonces, en lugar de disminuir el consumo, vamos a aumentarlo más. Entonces, habrá que tener cuidado. Por eso digo yo que los políticos deberían estar estudiando permanentemente cuáles son los estudios científicos que están dando información sobre la problemática ambiental. Debe ser un requisito. Ingeniero, y estos parecen o son más bien escenarios preocupantes, caóticos, porque nos están tocando, nos están afectando en el día a día. Pero, ¿qué inspira la defensa de la naturaleza, la defensa de los bienes comunes? Quisiera que lo habláramos además en el marco de que no solamente el 5 de junio celebramos el Día del Medio Ambiente, sino también la Unidad Ecológica Salvadoreña cumple 37 años de trabajo ambiental, de protección de ecosistemas y de caminar junto a las comunidades en la defensa de los bienes comunes. ¿Qué ha inspirado a esta historia de la UNES defender la naturaleza? Bueno, le voy a hacer un relato considerando mi experiencia personal, ¿verdad? Porque yo soy un profesional de la ingeniería eléctrica. Y muchos de mis compañeros y amigos, cuando saben pues que yo estoy metido mucho en la ecología y soy ingeniero electricista, algunos me han dicho: ¿y qué andas haciendo ahí? Los caminos de la vida nos llevan. Pero entonces la experiencia personal es que uno en cierto momento de la vida se pregunta a qué me debo dedicar, qué es lo que debe tener más interés. Y comienza uno a investigar en diferentes libros, en diferentes, incluso religiones, de cómo debe ser el comportamiento humano más adecuado. Y eso lo conduce a uno a la ética. Y la ética le dice que la conducta humana ideal es aquella que va en función del bien común. Eso es importantísimo, porque a veces uno está como perdido en la vida. En muchos países desarrollados, muchos jóvenes hasta se suicidan porque no le encuentran objeto a la vida. No miran algo a qué dedicarse, que tenga valor para ellos. Y entonces, cuando uno mira que la conducta humana debe ser para el bien común, debe ver qué actividades son aquellas que conducen al bien común. Y la ecología es idealmente lo que va en función del bien común, porque cuando usted protege el medio ambiente, no está protegiéndolo en función de fulano de tal o mengano de tal, sino que es para todos, incluso para aquellos que no creen, hasta para ellos, para esos políticos que también no les interesa el medio ambiente, también para ellos se beneficia, porque si usted protege el agua que ellos se beben, entonces le está haciendo un bien a ellos. Entonces, por eso la ecología es una de las cosas que más recompensa en la conciencia de la persona dedicarse a ello. Y así es que nace la unidad ecológica. Pues hay varias personas que, independientemente de su profesión, desean contribuir a mejorar las condiciones ambientales. No solamente del país, sino que incluso, si se puede, del mundo. Y ahí comenzamos a reunirnos para, en primer lugar, hacer conciencia en la población de cuáles son los problemas ambientales que se tienen en su localidad. Decidimos que entre más interdisciplinario
sea el análisis que se haga, es mejor. Y así en la unidad ecológica hemos tenido ingenieros de todo tipo, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros electricistas como su servidor, ingenieros agrónomos, arquitectos y también biólogos. Los biólogos son fundamentales en la cuestión de la ecología porque nos permiten conocer cómo funciona la naturaleza. Y para proteger la naturaleza hay que saber cómo funciona la naturaleza. Sí. Y entonces, con esa interdisciplinaridad, buscamos los análisis y afortunadamente tuvimos desde un principio la visión de auxiliarnos de los medios de comunicación. Entonces, cuando analizábamos un problema, veíamos que podríamos alertar a la población, por ejemplo, por una contaminación grave, hacíamos una conferencia de prensa. Y poco a poco los medios de comunicación se fueron dando cuenta de la importancia que tenían estos temas. Y entonces nos hacían eco a nuestras conferencias de prensa, había muchos medios. Y en la historia de la UNES tenemos por año, cuando contabilizábamos, más de 70 conferencias de prensa en el año. Eso quiere decir que teníamos más de una conferencia de prensa semanal. Y muchas veces logramos hasta noticias que aparecían hasta en primera plana de los periódicos principales. Entonces, a través de ese sistema, digamos así, un sistema de comunicación, hemos venido haciendo una educación ambiental de la población. En un principio, cuando comenzamos y nos pedían una conferencia en una comunidad y decíamos que íbamos a hablar de ecología, de repente algunos se paraba y nos decía, ¿y eso con qué se come? Pues, porque nadie sabía de qué se trataba. Pero ahora las cuestiones han cambiado, pues, y nos llena de satisfacción decir que nosotros fuimos de los primeros, pues, que anduvimos en estas campañas para que la población tuviera más conciencia de la problemática ambiental. ¿Cuáles han sido los principales aportes de la UNES, además de estos que usted ya nos ha mencionado, de cómo se ha, a través de la historia, pues puesto en la agenda, ¿no?, de la discusión, no solamente del país, sino también aportes a la región de los problemas ambientales que nos afectan? Pero si pudiéramos decir los tres principales aportes de la UNES, ¿cuáles han sido, ingeniero? Mire, es difícil resumirlo solo en tres, ¿verdad? Porque en los principios de la UNES se conoció mucho la lucha por la finca El Espino, porque tuvimos la suerte de que algunos hidrólogos nos trajeron estudios sobre cuál era la hidrología del subsuelo de toda la zona metropolitana, y que era un estudio hecho por científicos ingleses que se les pidió de parte de ANDA, y nosotros lo obtuvimos de parte de un hidrólogo que nos trajo todos los mapas, y pudimos ver la importancia que tenía la finca El Espino para prácticamente chupar el agua que llovía y alimentaba los pozos que ANDA utilizaba para suministrar el agua potable. Entonces dimos a conocer eso, y también hubo un símbolo que fue muy importante, porque toda la zona metropolitana veía cómo pasaban los pericos. Los pericos en la mañana pasan de la finca El Espino hacia el lago de Ilopango, y en la tarde vienen de regreso. Y entonces
todo el mundo conoce ese fenómeno, entonces les parece simpático el hecho pues, de que existan los pericos. Y por eso se le llamó el bosque de los pericos, a la finca La Espina. Y entonces comenzamos a hacer campaña de la importancia que tenía la finca La Espina para toda la población del área metropolitana. Se logró pues proteger bastante, no digamos al 100%, sí, porque era una propiedad privada y que al final la ley protege pues la propiedad privada, no se le puede exigir a alguien que no haga algo productivo con su terreno, pero se ha logrado proteger bastante. Pero poco a poco, como decimos, se lo van comiendo. Sí. Es como un pastel que alguien siempre le quiere quitar un pedazo. Pero fuimos muy enérgicos en esa lucha de la finca La Espina. Otro caso interesante es el caso de la contaminación por plomo, aquí en el sitio del Niño. Eso es una experiencia personal, porque a través de todas esas conferencias de prensa y la educación ambiental que daba Lagunas, hubo un grupo de personas que tenían interés de formar un grupo ecológico ahí en el sitio del Niño. Entonces me llamaron para, en primer lugar, que les diera una charla sobre cuáles son los riesgos que podría tener en la zona. Y ellos ya habían hecho análisis, tenían algunas personas curiosas y que estudiaban también la situación de la zona. Y estaban preocupados porque allí en el sitio del Niño pues están prácticamente recibiendo toda la contaminación del área de Zapotitán. Entonces conocían de los agroquímicos. Allí en el lindero de la población pasa un río que le llaman el río sucio, que da mucho honor a su nombre. Realmente es un río muy sucio. Y trae la contaminación no solo de los agroquímicos, sino que ahí hay unas fábricas, por ejemplo, de la DOC, que tira los químicos con que tratan la piel del ganado que utilizan para hacer zapatos. Hay fábricas como Ilasal también. Bueno, y hacían una contabilidad pues, de todas las contaminaciones, y ahí estaba también la fábrica de baterías Record. Entonces yo les analicé todos los problemas que les causaba cada una de ese tipo de contaminaciones que podría afectar en la salud de cada quien. Y ellos querían luchar contra todo. Entonces yo recuerdo muy bien que les dije, miren, el que mucho abarca, poco aprieta. Mejor escojamos cuál es el riesgo más grande que tiene. Y ahí determinamos que era la fábrica Record, porque estaba prácticamente dentro del pueblo. Sí. Y se veía pues en las láminas de los alrededores cómo se corroía la lámina y los alambres de púas por la contaminación por plomo. Y entonces comenzamos a hacer un análisis con una metodología que yo hago sobre quiénes podrían tener incidencia en la solución del problema o también en la gravedad del problema. Y comenzamos a enumerar el Ministerio del Medio Ambiente, la Asamblea Legislativa, las ONGs que pueden ayudar y el Ministerio de Salud. Y entonces les digo, vamos a enviar cartas a todos que nos conozcan cuál es la problemática que tenemos y que nos ayuden a resolver el problema. Y la gente estaba reacia a escribir a las instituciones de gobierno, porque a la fábrica Record
le habían dado hasta un premio del año por ser la fábrica que más protegía el medio ambiente. Entonces ellos decían, no, ¿qué va a hacer? Que el gobierno, ellos son de las mismas y que no nos van a hacer caso. Pero yo les digo, démosle el beneficio de la duda, Sí. y mandémosle las cosas. Y resultó que un día a mi oficina llegan dos personas de saco y corbata. Nos pareció raro porque a nosotros nunca nos visitan personas de saco y corbata. Y eran dos funcionarios del Ministerio de Salud. Y me dijeron, miren, venimos porque recibimos esta carta. Y aquí mencionan a la Unidad Ecológica Salvadoreña, y a pesar de que la firman miembros de la comunidad allá del sitio del niño. Y hablan de la problemática de la salud por la contaminación por plomo. Para determinar eso hay que hacer estudios de sangre en la población para ver cuál es el grado de contaminación que tiene. Pero si nosotros llegamos directamente a la población, nos van a dar con la puerta en las narices. Sí. Entonces queremos que usted nos ayude. Y queremos que la población permita que les tomemos muestras de sangre y las vamos a mandar a un instituto mundial que está en Estados Unidos para que analice si hay contaminación por plomo. Es una institución muy fuerte y con gran prestigio mundial. Entonces les prometí ir a hablar con los miembros de la comunidad. Les fui a hablar. Igual, pues me dijeron, no, ¿qué va a hacer? Nos van a sacar sangre y después van a decir que no hay contaminación y les van a servir de prueba. Miren, les digo yo, el instituto que va a analizar esto tiene un gran prestigio mundial y no va a poner en juego su prestigio sacando una cosa falsa. Entonces, otra vez debemos de darle el beneficio de la duda. Entonces, ustedes permitan que les saquen las muestras de sangre a ustedes y a sus hijos. Y los convencí. Sí. Entonces hicieron las pruebas, fueron a las escuelas, le sacaron prueba a una gran muestra de niños y la mandaron a Estados Unidos. Vinieron los resultados, pero no se los querían dar a conocer. Iban a preguntar al Ministerio de Salud y no les decían nada. Por fin, a ciencia cierta no se sabe cómo los consiguieron, pero ellos dicen que, a saber si será mentirita, ¿verdad? Que se metieron como ladrones a la unidad de salud y que ahí fueron a los archivos y ahí estaban los estudios. Y los estudios, los resultados eran alarmantes, porque en varias muestras de niños y niñas se descubrió que estaba la contaminación arriba de los niveles que permite la Organización Mundial para la Salud. La Organización Mundial para la Salud permite, digamos, un número 11 de contaminación, pero había una niña que fue una niña símbolo que se llamaba Ángela, digo se llamaba porque ella murió, que andaba por 58. Entonces, la contaminación pues es grave. Y con esos resultados, les digo, vamos a organizar una conferencia de prensa aquí mismo en Sitio del Niño. Y les mandamos la convocatoria, diciéndoles que les íbamos a dar a conocer los resultados de la contaminación por plomo ahí en Sitio del Niño. Llegaron hasta medios internacionales. Fue enorme la cantidad de periodistas que recibimos. Y ahí estaba la niña. Curioso, como anécdota, es que en un principio, cuando nos reuníamos, la mamá de la niña pasaba por ahí enfrente y no le gustaban las reuniones que teníamos. Que nos pasaba gritando, ¿qué están haciendo? No, ustedes solo molestar, dicen.
ay, si se cae mi niña porque se tropezó en una piedra, le van a echar la culpa al presidente, que no sé qué, y va a gritar. Pues después que se dio cuenta de que la niña estaba gravemente contaminada, era la primera que estaba protestando. Sí. Fue la primera. Y la contaminación por plomo, uno de los síntomas que da en las personas es que hay una gran tendencia al suicidio de las personas que se contaminan por plomo. Por cierto, la niña finalmente se suicida. Fue una víctima grave de la contaminación por plomo. Pero a raíz de todo el alboroto que hicimos, pues, se logró que no el Ministerio del Medio Ambiente, sino que el mismo Ministerio de Salud cerrara la fábrica. Y no por la gravedad de la contaminación, sino que porque no había cumplido ciertos trámites burocráticos que les exigían. Nunca se reconoció. Nunca se reconoció, no se reconoció la gravedad de la contaminación por plomo, y por eso, a pesar de que se hizo un juicio que tardó años y años, finalmente les dieron una remuneración a las personas que se demostró que estaban contaminadas, cantidades ridículas, sí, para que compraran sus medicinas. Sí. Ingeniero, sin duda este aporte de la UNES pues en su historia ha sido invaluable, ¿no?, para las comunidades, y esto solamente en 2 casos que nos ha contado, que revelan la crisis que hay, cómo se ha ido agudizando y lo que ha significado para la vida de las personas. Tenemos ya 37 años de historia, pero frente a este escenario que tenemos ambiental, climático, ecológico en este momento, ¿qué nos reta? ¿A qué se nos reta a las organizaciones como UNES? Bueno, como acaban de ver, pues en estos ejemplos se trata de proteger la misma vida. Desafortunadamente, las personas no reaccionan hasta que no son afectadas personalmente, como sucedió pues ahí en Sitio del Niño, que la comunidad y la señora esta reaccionó hasta que tuvo evidencia de la grave contaminación que tenía su hija. Entonces, hasta entonces la gente reacciona. Pero el llamado es a que no esperemos hasta que estemos gravemente contaminados, sino que luchemos por mejorar las condiciones ambientales, no solamente las nuestras, sino que los que afectan a los miembros de otra comunidad y a todo el país. Es de incorporarse en la lucha, y se trata de luchar por la vida. Cuando se lucha por la vida, por la sobrevivencia, no importan los riesgos que deben de correrse. Entonces, es cierto que debe hacerse contacto, no ser bochinches, o bochincheros, como a veces algunos lo malinterpretan. A veces hacemos desfiles ambientales y algunos quieren pasar tirando tomates en las oficinas, pintando paredes. Eso creo yo que no conduce a algo bueno, sino que debemos ser formales, debemos presentar cartas oficiales en las instituciones que tienen que reaccionar, lograr evidencias de los problemas y ser persistentes, pero siempre con educación, sin pasar a otros estratos más problemáticos, que a la larga, en lugar de ayudar, provocan más problemas. Ingeniero, se nos ha terminado el tiempo en esta emisión de Ecotopía, pero queremos agradecerle por estas reflexiones que nos ha compartido sobre la historia también y los aportes que UNES ha tenido durante 37 años para nuestro país, para nuestras comunidades, y también por compartirnos estas experiencias, ¿no?, de cómo la protección o la defensa de la vida, decía usted, inspira el trabajo
de las y los ambientalistas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a ustedes, estamos a la orden. Muchas gracias también a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en la emisión de hoy de su programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Les esperamos la próxima semana.